Un día como hoy, efectivamente, domingo de Pascua o domingo de la resurrección. ¿Sí? El domingo pasado fue el domingo de Ramos y pues justamente hoy estamos festejando porque un día como hoy Jesucristo resucitó. Y dice su palabra que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesucristo nuestro Señor. Hoy nuestro sentir tiene que ser el sentir de Cristo en nuestras vidas. Así como Cristo amó a su Padre, deberíamos nosotros también amar a nuestro Padre Celestial. Así como Jesús dependió 100% absolutamente del Padre, tendremos que depender absolutamente de Dios en todos nuestros caminos. Y hoy vamos a ver a través de la Biblia justamente recordar ese momento, ese gran suceso de la resurrección de Cristo. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 28. Vamos a estar viendo varios pasajes de los evangelios que nos lleven a esa luz de qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió cuando Jesús, justamente antes de su resurrección, fue sepultado. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 57, dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Se dan cuenta que era un sepulcro que nunca había sido usado? Justamente hablábamos hace 8 días de ese pollino que Jesús montó cuando entró de una manera triunfal a Jerusalén, aquella matriz que nunca había sido llenada, que también fue puesta y fue ahí puesto nuestro Señor Jesucristo. Como es lo importante, las primicias, lo primero para Jesús. Y dice que estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Hasta ahí no quedaba esa situación. Obviamente los líderes religiosos tenían mucho temor de que realmente sucediera lo que había prometido Jesús, que Él iba a resucitar al tercer día. Luego entonces, seguimos leyendo, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Leyendo este pasaje, yo tal vez pensé dentro de mí, realmente había dentro de ellos una esperanza de que realmente se cumpliera lo que Jesús había dicho. Si no fuera así, ¿por qué entonces pidieron guardias? Se dice que las guardias que puso Pilato fueron entre 20 y 30 soldados, cuidando justamente ese sepulcro. Dice que esa piedra tan pesada que solamente podía moverse a través de rodarla. Se requerían como unos 80 personas, 100 personas para levantar el peso. Era muy pesada. Y veamos cómo a veces el mismo temor, el mismo miedo, la misma inseguridad, a veces te hace pensar, te hace dudar si realmente hoy tú confías en Jesús. Y es lo que tienes que cuidar en tu vida, los temores y los miedos.
que te van a llevar justamente a confundirte y a dudar que Jesús es tu Señor y Salvador. Seguimos viendo el siguiente evangelio, Marcos, y vamos al capítulo 15, versículo 42. Marcos capítulo 15, versículo 42. Y dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, o sea, el sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, quiere decir que era parte del Sanedrín. Cómo nos va dando luz cada evangelio de más cosas que el primero, en este caso Mateo, no dice. Y aquí dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. ¿Qué quiere decir? Si Pilato se había sorprendido de que Jesús había muerto, es que mucha gente moría muy a largas horas. Y acordémonos que Jesús determinó cuándo debía Él de entregar su espíritu. No fue que llegó la muerte a Él, Él decidió cuándo tenía que llegar la muerte a Él. Es la gran diferencia. Él tenía el control total de la muerte. Y por eso dice aquí que Pilato se había sorprendido de que ya hubiese muerto, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, allá estamos hablando entonces, la otra María que decía el evangelio de Mateo, aquí está diciendo Marcos. ¿Quién es esa María? La madre de José. Miraba dónde lo ponían. Vamos a ver entonces Lucas ahora, por favor, Lucas, capítulo 23, versículo 50. Dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Ya aquí hay más luz. Aquí están dando las características de quién era José de Arimatea. Era un varón justo, era un varón bueno, y que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto nadie. Era de día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Como poco a poco Dios nos va dando más y más luz a través de los evangelios. Pues es importante que cuando tú en estas fechas te pongas a leer, a estudiar la muerte y resurrección de Cristo, lo hagas con una conciencia de aprender más y de saber más, y que Dios te dé más luz respecto a este gran suceso. Vamos a ver por último el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos al versículo 38. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, allá nos dio más luz. Además de ser un hombre bueno y justo, era discípulo de Jesús. Pero secretamente, así como tú comprenderás, de repente eres medio de la secreta, te da pena decir que eres cristiano, te da pena decir que eres creyente en Cristo, te da pena que eres un seguidor de Cristo. Y muchas veces no tocas el tema, muchas veces no compartes la palabra para que no te pregunten: ¿eres cristiano? No, yo lo he escuchado por ahí, ¿no? Cuando deberíamos realmente sentirnos honrosos, privilegiados de poder hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice entonces que era un discípulo de Jesús,
pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, quiere decir entonces que no solamente fue José de Arimatea quien bajó ese cuerpo, sino también fue con ayuda de Nicodemo, otro fariseo principal de los judíos, que era parte del Sanedrín. Y dice aquí, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, y vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí nos da más luz el apóstol Juan. Dice que por qué fue puesto justamente Jesús en ese lugar. Dice, porque primeramente estaba ya próximo a la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca del lugar donde fue crucificado. ¿Se dan cuenta cómo poco a poco te vas enterando de más cosas que da Dios respecto a lo que fue cuando fue Jesús sepultado? Ahora bien, debemos saber la parte cuando ya Cristo es resucitado. ¿Cómo fue la resurrección de Cristo? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Cristo resucitó? Pero antes quiero poner una pregunta como paréntesis. ¿Por qué los domingos son días de culto? ¿Por qué los domingos son días de culto? ¿Por qué no se quedó el sábado como día de reposo? Bueno, porque justamente ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando resucitó Jesús, ¿en qué día fue que resucitó? Si tú me acompañas nuevamente a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 1, dice, pasado el día de reposo, ¿qué quiere decir? ¿Que ese día fue? Domingo. Si ya había pasado el día de reposo, que era sábado, ¿qué día le sigue? Domingo. Entonces, justamente Jesús resucita el primer día de la semana, y no solamente fue ese gran suceso, sino también, acuérdate que en el día Pentecostés, en el día 50, después de las 7 semanas de fiestas sin pan de levaduras, el día 50 fue el primer día de la semana, y en ese momento descendió el Espíritu Santo, y ahí nace entonces la iglesia. Es importante que todo eso lo anotes y que lo sepas, para que alguien te pregunta, ¿por qué ya no es el sábado? ¿Por qué es el domingo? Justamente por eso, porque Jesús resucitó el primer día de la semana. El Espíritu Santo descendió el día 50 del día Pentecostés, el primer día de la semana, y ese mismo día nació la iglesia, el primer día de la semana. Ahora sí, vamos a ver la parte de la resurrección de Jesús a través nuevamente de los 4 evangelios. Dice, pasado el día de reposo, estamos en Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, ¿quién era? La madre de José, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces quiere decir que cuando muere Jesús también tembló la tierra, cuando se rasga justamente el velo de arriba hacia abajo. Y también cuando resucita Jesús también hay un gran terremoto. Cómo Dios se manifiesta en la parte física de su presencia. Dice en los Salmos que cada vez que tiembla la tierra es porque Dios está mirando la tierra. Entonces aquí estamos viendo que había habido un gran terremoto. Y un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo
Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Te imaginas en ese momento que tú hubieras sido parte de ese gran acontecimiento? Y que justamente eso nos debería de llenar de alegría, de gozo y de esperanza. Justamente alguien preguntaba, bueno, ¿qué deberíamos hacer los cristianos en este tiempo? Eso justamente. Pensar en todo lo que pasó Jesús por amor a nosotros. Y saber que Él está sentado a la derecha del Padre y que luego vendrá nuevamente por su iglesia. Vendrá por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Él vendrá por su iglesia. Y eso debería de hacernos vivir una vida como justamente dijo la última alabanza de mis hermanos de la alabanza, que nos comprometamos a vivir en santidad, en obediencia, en firmeza de fe. Yo creo que es el tiempo de que tienes que proclamar justamente la venida de Cristo nuevamente a la tierra por su iglesia. Bueno, no llega a la tierra, llega primero a las nubes. Y después vendrá a gobernar 1000 años aquí en la tierra. Y nosotros estamos justamente para dar las buenas nuevas de salvación. Qué gran privilegio, qué gran gozo. Ojalá que realmente todos llevemos en nuestro corazón ese deseo de predicar la palabra, de hablar de Él. Vamos a Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque se había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Saben lo que dice el versículo 7? ¿Ya leíste bien lo que dice ahí? Dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué hace esa excepción justamente Marcos? Porque Pedro había negado a Jesús justamente. Y como albergaba justamente la duda de que él creyera en Jesús, por eso aquí la Biblia dice: ir a decir a los discípulos y a Pedro. Hace justamente una separación por el suceso de haber negado 3 veces a Jesús el día que fue preso, justamente como lo había dicho Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué había dicho Pedro? ¿Qué había prometido Pedro? Que nunca lo iba a hacer, que él iba hasta la tumba con él, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante lo que tú dices, lo que tú has prometido con el Señor. ¿Qué le has prometido? ¿Le has prometido fidelidad? ¿Le has prometido compromiso?
¿Le has prometido obediencia? ¿Qué le has prometido a Jesús? Porque es importante que hoy tengamos un tiempo de meditar, de reflexionar lo que estamos haciendo justamente en este caminar con el Señor. Y si bien es cierto, todos somos seres humanos y todos estamos expuestos a un día levantarnos con poca fe y amanecer quebrantados y a veces dudosos. Pero sin embargo creo que tenemos que trabajar eso, nuestra fe. ¿Y cómo la trabajamos? A través del oír y el oír el mensaje que Cristo domingo a domingo tiene para tu vida. Cada vez que tú escuchas el mensaje de Jesús, viene un poder de lo alto a través de la palabra que entra a tu vida y que fortalece tu fe, alimenta tu fe y hace crecer tu fe. Por eso lo dice el autor de Hebreos, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. No sabes qué bendición es que tú el domingo lo tengas ya apartado justamente para el Señor. El domingo debe ser un día inamovible, un día donde no es opcional de venir o no venir a la predicación. Y eso me queda claro que para muchos todavía hay una falta de madurez, todavía hay esa parte de decir, bueno, hoy no me toca, voy el próximo domingo, voy en 2 domingos. Yo creo que no debe ser así ya. Y más por los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Estamos viendo tiempos peligrosos donde realmente Satanás está haciendo su parte y lo está haciendo perfectamente bien y está engañando a muchos. Es el Dios que está cegando justamente de este mundo, que está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Lo está haciendo muy bien y está usando a quien tenga que usar para bajar, para minar tu fe. Puede usar a alguien de tu familia, puede usar a alguien de tu trabajo, puede usar a alguien de la iglesia. Pero Él está trabajando justamente en minar tu fe, en que dejes de caminar con Jesús. Y Pedro había prometido que él iba hasta la muerte a seguir a Jesús. Y por eso aquí hace una acepción el Evangelio de Marcos, pero ir, decir a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Seguimos leyendo el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Otra cosa importante es que Jesús le dio la primicia ¿a quién? A las mujeres. A las mujeres. Para que vean realmente lo importante que es para Dios las mujeres. Aquí no se trata de ser uno más, alguien menos. Dios ama por igual al hombre y a la mujer. Simplemente tenemos roles diferentes que tienen que ser obedecidos. El hombre tiene que cumplir su rol como varón, la mujer tiene que cumplir su rol como mujer. Cada quien tendrá que dar cuentas a Dios de su rol que hizo aquí en la tierra. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice ahí? No le creyeron. Ya Jesús había anunciado que él iba a tener que padecer y él que tenía que morir. Pero también dice que tenía que resucitar. Y cuando sucedió, ¿qué pasó? No le creyeron. Muchas veces tú caminas sin creerle a Dios. Muchas veces tú caminas justamente con una fe completamente escasa. Siempre con dudas. ¿Será cierto? ¿Será el llamado? ¿Será mi ministerio? ¿Será la iglesia? ¿Será el pastor? Y comienzas a hacerte varias preguntas que lo único que haces es de alimentar tus temores y miedos, tus dudas. Y el enemigo está completamente feliz de que tú dudes justamente donde Dios te puso. ¿Cuál fue la pregunta que Satanás, cuando eran la serpiente, estaba en el Edén? ¿Qué fue la pregunta que le hizo a Eva? Con que Dios dijo. Con que Dios dijo. Con que Dios te puso en este lugar. Con que Dios te hizo el llamado. Con que Dios te hizo caminar con Él. ¿Qué le dices?
¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo das esa respuesta? ¿Dudosa? Pues yo creo, yo pienso, me imagino, tal vez. O dices un rotundo, sí, Él me llamó. Sí, Él me escogió. Sí, Él me puso a caminar con Él. ¿Cómo es tu respuesta? Ahí es donde tenemos que trabajar justamente la fe. Y la fe es por el oír, la fe es por el oír, la fe es por el oír el mensaje que Cristo tiene preparados domingo a domingo a nuestra vida. Tú cuando vienen los miércoles, que hay estudio de varones y mujeres, cuando vienen los viernes, cuando hay estudio de jóvenes y matrimonios, cuando tú vienes los domingos, vienes a escuchar justamente con plena certidumbre a Dios en tu vida. Y no debería haber algo más importante en tu mente que justamente escuchar la voz de Dios. Y dejar que Dios te sostenga, dejar que Dios te aliente, dejar que Dios te anime, dejar que Dios te restaure, porque todos los días necesitamos de su restauración, de su amor, de su misericordia y su nuevas cada mañana, es lo que dice la palabra. Y Jesús había resucitado como lo había previsto justamente la profecía. Y Jesús le ha dicho, al tercer día yo estaré resucitado. Y yo hago una pregunta. Jesús, después de que fue quitada esa piedra a través del temblor, ¿salió Jesús de esa tumba? ¿O Jesús ya había salido desde antes de que esa piedra se moviera? ¿Qué hay imposible para Dios? Seguramente ya no estaba Jesús en esta tumba cuando fue removida esa piedra. Porque Jesús es poderoso. Jesús es poderoso. Amén. ¿Hoy tú lo crees? ¿Hoy tú lo crees? Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí voy a hacer otra pregunta. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Quién resucitó a Jesús? Si alguien te lo preguntara, ¿qué dirías? Obviamente, ¿dónde lo dice? La respuesta que tú vas a dar, ¿dónde lo dice en la Biblia? Bien, dice que en Gálatas capítulo 1, vamos a Gálatas capítulo 1. Versículo 1, Gálatas 1:1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Dios? Perdón, a Cristo. El Padre, el Padre. Muy bien.
Cada una de las tres personas divinas actuaron para resucitar a Cristo. Cada una de las tres personas divinas lo hicieron. Vamos a ver entonces qué dice, por favor, vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 11. Romanos 8:11 dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién entonces participó en la resurrección de Cristo? No solamente fue el Padre, sino también fue el Espíritu Santo. Pero dijimos que fueron las tres personas de la divinidad. Quiero que me acompañes entonces al Evangelio de Juan, capítulo 10. Y vamos a ver lo que dice el versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿quién resucitó a Cristo? Las tres personas de la divinidad. Es importante que tú lo anotes en tus apuntes. Aquí está muy claro una parte de la Biblia. Bueno, nuevamente vamos a ver la parte donde los discípulos no creyeron en la resurrección de Cristo. Vamos a Lucas nuevamente, capítulo 24. Y Lucas nos da una reseña de dos discípulos que habían presenciado lo que había sucedido con ese día de la crucifixión de Cristo. Y vamos a Lucas 24, versículo 13, y vamos a ver qué es lo que pasa en esta parte de la resurrección de Cristo. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Quiere decir que Jesús los vio de lejos y apresuró sus pasos para acercarse y ser parte de ese grupo de dos discípulos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Se dan cuenta qué estaban viendo estos dos discípulos? Ellos eran discípulos ¿de quién? De Jesús. Y lo veían como un forastero, como alguien completamente ajeno a los acontecimientos que habían pasado justamente en Jerusalén. Porque dice que tenían los ojos velados. ¿Cuántas veces tú lees un pasaje y lees una y otra vez y de repente viene esa luz de ese pasaje y comienzas a entender ese pasaje? Acuérdate que hay muchos misterios justamente en la Biblia, en la palabra de Dios, y que Él le place cuando te da luz de esos misterios, que son verdades no reveladas. Y aquí justamente ellos tenían los ojos velados. Y por el momento no se dieron cuenta que era
Jesús el que estaba con ellos. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y le crucificaron. Seguramente tenían todavía dolor en su corazón. Eso recuerden que había pasado justamente ese día. Ese primer día de la semana, justamente ellos, después de la crucifixión, fueron caminos a Emaús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no llegaron a su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Muchas veces no conocemos la vida de Jesús. Y Dios tiene que a veces recordarte cuál fue su obra, cuál fue su vida, cuál fue su muerte, cuál fue su resurrección y cuál fue el motivo por el cual Dios permitió que estuviera aquí o que haya pasado aquí en la tierra. Y el propósito por el cual Dios mandó a su Hijo o Dios se hizo hombre fue para reconciliarnos con el Padre. Porque todos éramos enemigos de Dios. Todos éramos enemigos de Dios por nuestros pecados. Y tenía que padecer justamente Jesús. Todo ese camino a la cruz tenía que padecerlo para que se cumplieran justamente las Escrituras. Y Él fue cumpliendo una por una. Cada profecía que se había dicho 400 años antes, se fue cumpliendo una a una hasta que Él llegó a la cruz. Y por eso aquí Jesús dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay mucha gente que sigue sin creer de que Cristo va a venir por su iglesia en las nubes. Hay gente que piensa que eso es simplemente una fábula, algo sacado de la mente del hombre, y no es así. Y no es así. Jesús viene y va a venir en el tiempo que Dios lo determine. Y por una parte, qué bueno que se tarde, y lo digo con todo el corazón, porque todavía hay almas que están perdidas y que necesitan ser rescatadas. Seríamos muy egoístas que los que ya estamos en Cristo digamos, Señor, el día que tú quieras. ¿Y qué pasa con los que no conocen al Señor? ¿Qué pasa con los que están resistiendo conocer al Señor y que te duele en tu corazón y cada vez que tú les compartes te sacan la vuelta o te critican o te juzgan o se burlan? Hoy sientes dolor. Antes era coraje, hoy sientes dolor porque no saben exactamente lo que están haciendo. Justamente fue una de las 7 frases que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mucha gente te iba justamente a recordar esas palabras de Jesús. Cuando tú le compartes a alguien y si alguien se niega rotundamente en recibir a Cristo como su Señor y Salvador, te da dolor. Y nomás haces decir, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que dice, no sabe lo que está diciendo. Hoy tendremos que realmente estar orando por esas almas no alcanzadas. Y si Dios te está dando la oportunidad de que tú compartes el Evangelio, entonces prepárate para que lo hagas. Y que la gente que Dios agendó en ese caminar con Él no se vaya igual como llegó a tu vida. Sería triste, sería un mal testimonio a los ojos de Dios de que si Dios te lo agendó a tu vida, no hayas emitido ninguna palabra de salvación. Y mucha gente no lo hace porque no sabe. Y ya tiene mucho caminando con el Señor. Hay mucha gente que ni siquiera sabe qué pasajes yo podría compartir a la persona que no tiene a Cristo. Y eso sería como vergonzoso delante de Dios, decir, tengo tiempo caminando contigo y no sé exactamente cómo poder llevar a alguien a Cristo.
Yo te animo para que lo hagas. Todos llegamos justamente con incertidumbre, con temor, con miedo a equivocarte. Pero recuerda que quien va a hablar el que va a hablar a través de tu corazón, de tu boca, es el Espíritu Santo. Lucas capítulo 12, versículo 12 lo dice. Él hablará justamente lo que tiene que hablar en ese momento. Él va a hacerlo. Tú no. La obra es del Señor, no es tuya. Tú tan solo estás poniendo justamente tu corazón. Estás poniendo esa palabra que está anidada en tu corazón para que el Espíritu traiga esa palabra y la lleve justamente para poder llevar al arrepentimiento a ese corazón. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú compartiste a alguien a Cristo? Una, dos, ¿cuánta gente le está dando seguimiento? Después de haber sido a Cristo, ¿cuánta gente hoy está dándole seguimiento? Estás viendo su crecimiento. Hoy no tenemos justificante, amados. Estamos haciendo eventos de varones, eventos de mujeres, la cena o comida evangelística en diciembre. ¿Y dónde están esas almas? ¿Cuál es el propósito? O hacemos un club social, o estamos realmente interesados por las almas perdidas. Y por eso hacemos eventos para que esas almas lleguen a los pies de Cristo. Y entonces haya un propósito por el cual esta iglesia se está levantando y estemos haciendo eventos. Si no solamente es para llevar una agenda de activismo en la iglesia, no sirve. Yo no quiero eso. Pero lo que sí estoy demandando es que hoy las ovejas se tienen que preparar. Se tienen que preparar. Tienen que conocer quién es Jesús. Ese Jesús que resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sigo leyendo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Había un propósito. Siempre Dios tiene propósitos, o estamos dentro de su propósito todos. En el trabajo donde estás, en la escuela donde estás, en la familia que tú perteneces, con los padres que tú tienes, con los hermanos que tú tienes, en la iglesia donde tú te congregas, todo está dentro del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Sabes? ¿Sabes por qué Dios te escogió? ¿Sabes por qué Dios te eligió? Hoy estás trabajando justamente bajo ese propósito de Dios en tu vida. Jesús no se acercó a ellos nada más para decir, bueno, para que no se me haga tan largo de aquí a Maús, me acerco. No, había un propósito en esa plática. Y dice que el corazón de ellos estaba completamente cegado, endurecido, porque ellos esperaban justamente al Mesías, al Cristo, el que venía a liberar a Israel. Y eso no era el propósito de Cristo en la tierra. Era para perdonar los pecados y darles vida eterna. Era el propósito, no era para ser rey, era para ser siervo. Es la gran diferencia, amados. Esa es la gran diferencia. Pero vean lo más hermoso. Aquí viene la parte interesante del pasaje. Y dice: entonces les fueron abiertos, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Wow! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que hubo dos elementos en este momento cuando Jesús entra a la casa de ellos, se sienta y ora por los alimentos. Quiere decir que la palabra y la oración hacen sensible el corazón del creyente. Cada vez que tú escuchas a la palabra de Dios y cada vez que tú te pones en oración a Él, activas el poder de Dios. Y dice que en ese momento abrieron completamente sus ojos. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. No dice exactamente más. Acordemos que Cristo era 100% hombre y 100% Dios.
y había sido ya glorificado, había sido ya resucitado en cuerpo, en gloria. Pero ¿cuál es lo más importante de esto? ¿Que desapareció a la vista de ellos o que ellos habían abierto sus ojos, habían abierto su corazón a Jesús? ¿Qué es lo más importante? Y tú te niegas en orar y te niegas hoy en leer su palabra. Porque a través de estos dos elementos, la palabra y la oración, muchos corazones son sanados, muchos corazones son alentados, muchos corazones son restaurados. Y ellos fueron restaurados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el mismo Jesús que está en tu vida. Y es el mismo Jesús al que tú crees. Y es el mismo Jesús que vendrá por ti a llevarte justamente al lugar que tiene preparado para ti. ¿Quién dice amén? Versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Tú has sentido eso? Yo te invito para que tú ores y permitas justamente cómo arde tu corazón cuando estás platicando con el Señor. Es un nivel diferente de madurez y de intimidad con el Señor. Cada vez que Jesús hable a tu corazón, tendrás que sentirte con ese calor dentro de ti, sabiendo que Él te está hablando, que Él te está sanando, Él te está alentando. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Dónde está Jesús? Porque es un Dios omnipresente, amados. ¿Dónde está Jesús? Jesús está contigo. Está sentado a la derecha del Padre y está contigo. Y no solamente está sentado contigo, y no solamente camina contigo, sino también está dentro de ti. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Eso debe ser suficiente para que tú vivas realmente en una vida de paz y gozo, en una vida de esperanza. Y estar contando los días, el día que Cristo venga por su iglesia y seas llevado a la presencia de Él en las nubes. ¿Te imaginas lo que va a pasar? ¿Te imaginas lo que va a suceder? ¿Te imaginas lo que vas a sentir? Tal vez no nos alcanzaría nuestra imaginación para poderlo describir. No hay forma, no hay palabras. Pero hay un deseo dentro de nosotros que anhelamos que eso pase en algún momento de nuestra vida. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre bendito, Señor, te damos gracias por ese tiempo que tú nos permites hoy saber de ti, Señor. ¿Qué fue lo que sucedió cuando tú ibas camino a la cruz? Saber, Señor, qué sucedió cuando tú resucitaste entre los muertos. Y saber que tenemos una promesa dada por ti en tu palabra, que tú vendrás, Señor, que tú vendrás de nuevo por tu iglesia para llevarnos a ti, Señor, para que también se dé esa parte donde todos vamos a comparecer delante de ti, Señor, para que tú nos des esas coronas que vamos a recibir con mucho amor, agradecimiento, y saber que las coronas se van a depositar a tus pies cuando tú estés sentado al trono de la gracia, Señor. Esperaremos las bodas del Cordero, donde seremos parte, estaremos sentados en la mesa contigo como nuestro esposo y nosotros como tu esposa, Señor. Bendice, Señor, este tiempo en nuestra vida. Bendice, Señor, este tiempo de caminar contigo.
Llénanos de pasión, mi Dios. Necesitamos amarte con pasión, buscarte con pasión, servirte con pasión. Solo tú tienes el poder de incrementar esa pasión en mi vida. Solo tú tienes el poder de que mi amor crezca hacia ti. Solo tú tienes el poder de que yo dependa al 100% de ti, mi Dios. Haz tu perfecta voluntad en cada corazón. Tú conoces hoy nuestras necesidades, tú conoces mis luchas, tú conoces mis batallas, tú conoces, Señor, a cada uno de los corazones que están aquí presentes. Haz tu perfecta voluntad en ellos. Enséñanos, Señor, enséñanos a amarte, enséñanos a vivir una vida santa, apartada para ti, una vida llena de paz y de gozo, pero ante todo que podamos reflejar el amor tuyo en nuestros corazones y en nuestra vida, mi Dios. Te damos tantas gracias por este tiempo de tu palabra, gracias por este tiempo que recordamos que un día como hoy tú resucitaste entre los muertos y te presentaste durante 40 días a muchos corazones, y que ascendiste y que tú prometiste regresar. Te damos gracias por ese gran evento de la resurrección. Gracias, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.